¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos y estoy muy contento de estar de vuelta. Pues como se dieron cuenta, estuvimos con una ausencia de 3 semanas. ¿Por qué? Tuve un viaje, unas vacaciones y pues al momento de yo regresar opté por darle un pequeño break a La Locomotora. ¿Por qué? Porque realmente iba a ser muy peligroso o muy poco sensible de mi parte yo hacer el programa y afectar a todo el equipo de producción, a las personas que me apoyan grabando, a las personas que me apoyan en el estudio. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tomar 15 días como medida de prevención para evitar cualquier tipo de accidente o algo por el estilo. Todos estamos muy bien, afortunadamente nada ocurrió, fue muy buena idea. Y pues el día de hoy regresamos pues con el episodio número 15 de La Locomotora. Ya extrañaba yo estar aquí, ya extrañaba pues poder subirle los videos a YouTube, poder estar aquí en Spotify. También para los que están, recuerden que tenemos chat en vivo los miércoles a las 8 de la noche a través de www.radiovirus.com. También pues ya muy contento de regresar con ustedes aquí en el chat. Y hoy vamos a platicar de un tema que estuve investigando, que no conocía mucho, pero al día de hoy comencé a indagar. Y vamos a hablar de las civilizaciones y ciudades perdidas o que misteriosamente desaparecieron. Y vamos a hablar de culturas como la cultura olmeca, la cultura maya, lugares como Chichén Itzá, lugares como Machu Picchu, lugares, ciudades que fueron descubiertas después pero desaparecieron en el tiempo. Y obviamente no podemos perder pues el toque misterioso con una ciudad que todos conocemos, pero no se los voy a decir ahorita. Esa va a estar al final del episodio para que se queden hasta el final. Antes de comenzar, pues yo les quiero dar un mensaje. La humanidad realmente, ya como lo hemos visto últimamente con todo lo que ha ocurrido este año, la humanidad en cualquier momento puede desaparecer, ¿ok? En cualquier momento se puede acabar el mundo, en cualquier momento se puede terminar, o a lo mejor mínimo una parte de ella. Y esto realmente ya ha ocurrido, y es lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? Pero ¿se imaginan realmente que el día de hoy en la noche comience una catástrofe, se empieza a inundar todo y desaparezca una parte de México, desaparezca una parte de Chile, de El Salvador, de Estados Unidos? Y en muchas ocasiones las causas de este tipo de situaciones o accidentes o las causas de la desaparición siguen siendo un misterio. Al día de hoy puede llegar un punto en que esto siga siendo un misterio sin saber qué es lo que ocasionó el fin de una sociedad, el fin de un país, de un estado, de una ciudad o de una civilización en sí. Entonces, pues yo les vengo a platicar el día de hoy este tema pues de civilizaciones que han desaparecido, algunas de formas misteriosas, algunas de no tan misteriosas, pero si te pones a pensar. Y yo después de investigar y de leerlo me puse a analizar realmente nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra posición en el mundo. ¿Qué somos realmente en el mundo? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos causar? ¿Y cómo lo podemos hacer, no? Entonces pues vamos a dar inicio a este tema de civilizaciones y ciudades perdidas. Y vamos a empezar con un top 10 de civilizaciones que han desaparecido. Y comenzamos con 3 que se ubican en América, ¿no? Esta civilización que estamos a punto de hablar
pues está en el periodo del 10.600 y el 11.250 antes de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo, y se ubicaba en una región pues que está en la zona de Norteamérica. Es la cultura Clovis, y sobre esta cultura no se conoce mucho. Además, se sabe, lo poco que se sabe más bien, es que en la Edad de Piedra habilitaron en América del Norte. El nombre de esta cultura viene de la localidad Clovis en Nuevo México, esto en Estados Unidos, donde pues fue hallado el primer yacimiento arqueológico de esta civilización, y ahí se descubrieron que en la década de 1930 ahí se descubrieron en la década cerca de 1930 puntas de lanza de piedra y de huesos, y entre otras piezas arqueológicas. Se cree que estas tribus prehistóricas llegaron hasta Alaska desde Siberia a través del desaparecido puente de Bering a finales de la Edad de Hielo. Se especula con la posibilidad de que sea la primer cultura humana que existió en América del Norte y desapareció de manera igualmente repentina como emergió. Tal vez porque sus miembros se asimilaron en otras tribus. Y esto sí es muy común, o sea, muchas civilizaciones desaparecen, pero porque se unen a otras culturas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la cultura maya, de la zapoteca y cosas de esto, y yo no me refiero a que haya desaparecido en sí la población de la cultura maya. Hoy en día hay personas que son de la cultura maya, pero más que nada lo que vamos con esto es en sí lugares donde se juntaban las personas de esas culturas han desaparecido de formas misteriosas, ¿no? Es a lo que vamos con este tema. Y esta fue pues la cultura Clovis, que se cree que es la primer cultura o la primera civilización humana en Norteamérica, en este caso pues en Estados Unidos. Ahora vamos con la civilización olmeca, que su periodo es del 1500 al 400 antes de Cristo, y pues estuvieron en México. Esta es una civilización que fue bastante poderosa y próspera, y esta civilización precolombiana es considerada la cultura matriz de la civilización mesoamericana y se le atribuye la creación de la escritura y el calendario en esta región. Los olmecas eran hábiles constructores. Las excavaciones revelaron grandes monumentos de piedra en formas de cabezas. El principal centro arqueológico de esta cultura está en San Lorenzo, en Veracruz, aquí en México, y los olmecas practicaban más bien la sangría con fines médicos, sacrificios humanos, y crearon el concepto del número 0. A pesar de su relevancia histórica, antes del siglo XVI se conocía poco de esta civilización. Y realmente es una civilización que tiene mucha cultura, que tiene mucho por darnos a conocer, o más bien por investigar. Uno como mexicano creo que es algo que se le inculca desde niño, conocer la cultura olmeca, la cultura maya, etcétera, etcétera. La mayoría de las culturas que se tienen, la cultura azteca, entre otras. Entonces, hablar de la cultura olmeca para un mexicano pues realmente es un orgullo, ¿sí? Y es muy respetada y muy querida. Hubo una ocasión que se los platiqué precisamente en el programa pasado de las sectas, que unos creyentes de una secta fueron a rociar con aceite una escultura olmeca en el Museo de Veracruz, y pues eso obviamente no tiene reparación, ya que pues son esculturas de miles de años. Ahora vamos a hablar precisamente de la civilización maya, que esta pues no nada más se encontraba en México, sino que se encontraba en toda América Central. Y su periodo fue del 2600 a.C. al 1520 después de Cristo. Y en sí los mayas son el ejemplo clásico de una gran civilización desaparecida misteriosamente.
Sus templos, monumentos, ciudades y carreteras fueron devorados por la jungla y su gente desapareció. El idioma y las costumbres mayas han sobrevivido hasta el día de hoy, es lo que yo les comentaba. Los practicantes originales de esta civilización, por así decirlo, pues desaparecen, pero la cultura, la lengua, las tradiciones siguen hoy en día y muchas personas la practican, pues ellos diciendo que son parte de dicha cultura. En sí, hasta el día de hoy, esta civilización más bien alcanzó su máximo apogeo durante el primer milenio después de Cristo, cuando fueron construidos sus imponentes templos, pirámides, etc. Era una de las civilizaciones más desarrolladas de la época y contaban con escritura, estudiaban las matemáticas y crearon su propio calendario y tenían avanzados conocimientos de ingeniería, gracias a los cuales construyeron grandes pirámides. Y entre las posibles causas de su desaparición se habla de un cambio climático de 900 años de duración que provocó una grave sequía que llenó de hambre la región. Hablar de cambios climáticos, de accidentes que hayan durado tantísimo tiempo como siglos, pues ya es como imaginarte estar ahí. O sea, muchas veces puede sonar tan mágico y tan increíble, pero el imaginarte estar ahí, vivirlo, no creo que sea algo pues muy padre, ¿no? O sea, vivir un cambio climático tan intenso, y lo podemos ver a lo mejor hoy en día con todo lo que está sucediendo a nivel mundial con las pandemias, bueno, más bien con la pandemia que está hoy en día. Pensar, ¿y si esto no se soluciona? ¿Y si esto es el fin de una civilización? Sería algo bastante intenso el imaginarlo, y pues sería más intenso el vivirlo, que es pues en la era que nos tocó vivir y en la era que pues vamos a estar, y vamos a ver si salimos adelante, y vamos a ver que sí, pero también puede que ocurran cosas pues que no quisiéramos que ocurrieran. Vamos con otra, y esta es la cultura Cucuteni Tripilia, y esta estaba ubicada en Ucrania, Moldavia y Rumania, y su periodo de actividad fue del 5500 al 2750 a.C. Esta cultura creó los asentamientos más grandes en el territorio europeo durante el Neolítico. Esta civilización contabilizaba unas 15.000 personas y es conocida por crear cerámica de gran calidad. Tenían la sorprendente costumbre de quemar sus asentamientos tras ocuparlos entre 60 y 80 años antes de empezar a construir uno nuevo. Hasta el momento han sido descubiertos unos 3.000 asentamientos de esta cultura que desapareció. Probablemente esta cultura desapareció debido a un cambio climático que causó sequías y hambrunas, y según otras hipótesis, los triplianos se integraron en otras tribus. Hay algo bastante interesante que se me olvidó mencionar ahorita que estábamos hablando de la cultura maya, y es las pirámides y muchas culturas, los templos que tienen. Curiosamente, pues se dice, ¿sabes qué? La cultura maya estaba nada más en América Central, pero curiosamente la forma de los ladrillos que usaban ellos también aparecieron en Europa, también aparecieron en Asia. Entonces dices, oye, ¿realmente ellos lo hicieron, o hay una fuerza superior que ayudaba a construir esto? Que es las teorías que de las pirámides de Giza, de las pirámides mayas, de Teotihuacán y todo esto, que te pones a pensar, oye, ¿realmente qué está ocurriendo? Muchas pirámides son muy similares, pero están a miles de kilómetros de distancia, entonces eso realmente nos pone a pensar. Y ahora vamos a hablar de la cultura del Valle del Indo. Esta estaba en Pakistán y en India, y su periodo de actividad fue del 3300 al 1300 a.C. Y esta civilización fue una de las más populares e imponentes en el territorio de las actuales India y Pakistán, y sus representantes construyeron centenares de poblaciones que contaban con desarrollados sistemas de canalización y depuración. Esta cultura fue relativamente igualitaria y destacó por la ausencia de una clase social constituida por guerreros. Daba mucha importancia a la astronomía y a la agricultura, y fue el primer pueblo que empezó a fabricar telas y ropas de algodón.
Tras su desaparición, nadie supo de su existencia hasta los años 30 del siglo pasado, cuando se empezaron a descubrir ruinas de poblaciones de esa época. Existen varias teorías acerca de las causas de su desaparición, entre las cuales se encuentran igualmente un cambio climático y una invasión por parte de los arios. Realmente muchas de estas civilizaciones desaparecen por cambios climáticos, pero también hay misterio dentro de él. Y ahora hablamos de la civilización minoica. Esta estaba ubicada en Creta, cerca de los años 3000 y 1200 a.C. Y esta es una de las civilizaciones más avanzadas de la época, de las que apenas se tenía información hasta principios del siglo XX. En Creta se construyeron grandes palacios que se ampliaban y reconstruían a lo largo de los siglos, llegando a formar extensos conjuntos palaciales, y uno de los más famosos es el Palacio de Gnosos, con un laberinto que se vinculaba a la leyenda del Minotauro y del rey Minos. Se cree que esta civilización se extinguió como consecuencia de una erupción volcánica en la isla de Santorini, que eliminó a toda la flora del lugar y causó una grave hambruna en la zona. Su economía, basada en el comercio, se desplomó. Y otras versiones también sostienen que fue una invasión micénica la que acabó con la civilización minoica. Realmente, pues había muchas guerras, muchas tribus, muchas civilizaciones estaban peleadas entre ellas, y obviamente puede ocurrir que hayan tenido guerras, que haya ocurrido catástrofes, que hayan hecho que esto desapareciera, pero también es sospechoso decir, oye, crearon tales monumentos, crearon pirámides, templos, para que hayan desaparecido de formas misteriosas. Pues eso también nos pone a pensar, ¿realmente eran humanos? Estaba pensando, ¿y si realmente nosotros estamos a punto de aprender cosas o de saber cosas que otras civilizaciones no lograron? O tal vez otras civilizaciones sabían muchas cosas, que es lo que les decía, pirámides y cosas muy interesantes, pero si nosotros estamos a punto de conocer otras cosas que a lo mejor ellos no pudieron conocer, pero nos va a tocar conocerlas a nosotros, y que cada civilización va a tener un poco de conocimiento, no lo sabemos. Es algo bastante interesante de pensar, pero a la vez terrorífico, ¿no? Porque te pones a pensar realmente qué va a suceder en el futuro. Dicen que el planeta puede terminarse en el 2050, o sea, no sabemos qué va a ocurrir. Nunca lo vamos a saber hasta que llegue el día del final. Pero bueno, continuamos con las culturas, y esta es precisamente la civilización micénica. Esta civilización es la que estábamos hablando ahorita, que pues fue la que tuvo un pleito con la civilización minoica, ¿sí? Esta civilización se ubicaba en Grecia y su periodo de actividad fue del 1600 al 1100 a.C. Muy corto su periodo realmente. Pero a diferencia de la cultura minoica, los micénicos prosperaron no solamente gracias al comercio, sino también por sus conquistas que le llevaron a dominar el territorio de Grecia casi por completo. Varios mitos griegos se basan en la historia de este pueblo, como por ejemplo la leyenda del rey Agamenón, quien encabezó las fuerzas aqueas durante la guerra de Troya. Esta civilización era muy avanzada, tanto que en el aspecto cultural como en el económico. La causa de su declive permanece al día de hoy desconocida. Se puede creer que fue un terremoto, que fue una invasión o unas posibles revueltas internas, que son las cosas que se encuentran entre las hipótesis que se manejan entre los historiadores. Pero pues es que también esto nos pone a pensar mucho, ¿cómo desaparecen así nada más? O sea, pueden tener grandes conocimientos y desaparecen de un día para otro. ¿Qué sucede, no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahora vamos a hablar de los nabateos. Ellos estaban entre el siglo IV y el siglo VI a.C. y se ubicaban en Jordania. Los nabateos habitaron en la parte sur de Jordania y destacaron por la construcción de unas redes de diques, canales y reservas de agua con las cuales se les permitió sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Comercializaban con seda, colmillos, especias, metales, piedras preciosas, inciensos, perfumes y medicamentos. Y a diferencia de otras culturas de aquella época, entre ellos no existía la esclavitud. Esto es un avance bastante interesante.
La emblemática ciudad de Petra era la capital del antiguo reino naboteo, hasta que fue abandonada en el siglo VI a.C. Los hallazgos arqueológicos rechazan que lo hicieran de manera apresurada ni que sufrieran de una invasión. Los historiadores creen que podrían haberse desplazado hacia el norte en una búsqueda de mejores tierras de cultivo. Si estas realmente se hubieran ido al norte, como lo dice aquí, pues al día de hoy seguiría existiendo la civilización, pero desapareció. ¿Creen ustedes, y déjenmelo aquí en los comentarios, que esto tenga que ver con algo de ovnis, con algo de alguna fuerza inteligente, mucho más capaz y mucho más inteligente ahora sí que nosotros? Déjenmelo aquí en los comentarios, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué desaparecieron así nada más? Y vamos a estar hablando ahora del reino de Aksum, que su periodo de actividad fue entre el 100 y el 940 después de Cristo en Etiopía. Este reino fue una potencia que existió en el norte de Etiopía durante la era de los primeros cristianos. Existió aproximadamente entre el año 100 y el 940 después de Cristo y fue un actor importante en la ruta comercial entre el Imperio Romano y la antigua India. Aksum negociaba con marfiles, recursos naturales, productos agrícolas y oro. Este próspero reino aportó significativamente a la génesis de la cultura africana, creando incluso su propia moneda. Esta civilización se distinguía por sus monumentos en formas de estela gigantescos, obeliscos que señalaban las tumbas de los reyes. En el año 324, su rey Esana II adoptó el cristianismo. Y esta civilización, o más bien según las leyendas locales, se cree que desapareció después de que la reina judía Judith conquistara el reino y quemara todas sus iglesias y libros. Otra posibilidad es que el poder de Aksum fuera derrocado por una reina pagana venida del sur llamada Bani al-Mariyah. Otros creen que fue un cambio climático que trajo una hambruna al reino, lo que provocó su caída. Aquí nos podemos dar cuenta de algo. Desde tiempos inmemorables ha existido esa pelea y ese cambio de ideas hacia el cristianismo. Y te pones a pensar, realmente el día de hoy hay personas que, pues, y respetando siempre a todas las religiones, obviamente, hay personas que creen en el catolicismo, en el cristianismo, algunos son ateos, pero todas las religiones se respetan. Pero con esto nos damos cuenta que al día de hoy siguen existiendo esas, o más bien que desde ese entonces existían esas rivalidades por o a causa de el cristianismo. Llegando al fin de las civilizaciones y dar inicio a las ciudades perdidas, hablamos de el imperio Gemer o Yemer, como depende su pronunciación. Este imperio, pues, su periodo de actividad, su periodo de existencia fue entre el 1000 y el 1400 después de Cristo y estuvieron ubicados en la región de Camboya, Vietnam, Birmania, Malasia, Tailandia y Laos. Una de las más poderosas y grandes civilizaciones desaparecidas es este imperio y contó con hasta 1 millón de personas que practicaban el hinduismo y el budismo. El auge del imperio en el primer milenio de nuestra era dejó múltiples templos, torres y otros conjuntos arquitectónicos, como por ejemplo el templo de Angkor, dedicado al dios Vishnu. El declive de esta civilización se debió a varias causas, una de las cuales fue precisamente su avanzada red de carreteras que no solo desarrolló el comercio entre las distintas regiones del imperio, sino que ayudó al avance de numerosas fuerzas invasoras. O sea, tal vez ellos creían que iban a mejorar con tanta carretera, con tanta tecnología nueva, y realmente terminaron firmando su propio fin, ¿no? Y ahora sí, damos inicio y llegamos ya al último bloque del podcast de esta semana con las ciudades perdidas. Y obviamente teníamos que empezar con una ciudad que se encuentra en Perú, o unas ruinas que se encuentran en Perú, y estamos hablando precisamente de Machu Picchu.
Desde que en 1911 Hiram Bingham descubriera la enigmática ciudadela de los incas, esta se ha convertido en uno de los grandes hitos viajeros del mundo, de los hits, por así decirlo, de las populares, de los lugares más populares para los viajeros del mundo. Se puede acceder a esta ciudad escondida en la selva peruana a través del camino del Inca y una senda empedrada de 40 kilómetros que te lleva hasta sus puertas a lo largo de una travesía de 4 días. Fue construida en el siglo XV por la sofisticada civilización inca. La gran urbe de los Andes está compuesta por palacios y templos, entre ellos el Templo del Sol, el del Cóndor, el de las 3 ventanas, etc. Estos rodean la plaza principal en un orden impuesto por la orografía y la función ritual. Sus máximos símbolos es la Intahuatana, que significa donde el sol se amarra. En Quechua, la gran piedra cuyos ángulos están orientados a los 4 puntos cardinales. Una disculpa por la pronunciación, pero a veces son dialectos que uno no domina a la perfección. Entonces, si alguien es de Perú y sabe la pronunciación correcta, déjenmelo aquí en los comentarios cómo se debe de pronunciar de una forma correcta. Pues esto siempre para mejorar, ¿no? Y esta fue pues una de las ciudades perdidas pues más enigmáticas al día de hoy, pero que se encontró. Porque existen ciudades que se relata que desaparecieron y que existieron, pero no se han encontrado. Que más adelante vamos a hablar precisamente de una de ellas. Pero pues Machu Picchu ya se encontró y es una ciudad o un lugar que te queda sorprendido. No he tenido la oportunidad de ir, pero espero pronto poder estar por allá. Sin embargo, las fotografías que se encuentran en la red sobre este lugar son preciosas, son increíbles. Y pues te dan muchas ganas de poder conocer pues este lugar. Otra ciudad que desapareció es Ayutthaya, ¿sí? Ayutthaya más bien, en Tailandia, y está situada a unos 85 kilómetros al norte de Bangkok. Fue la capital del reino de Siam desde el año 1350 y alcanzó su apogeo durante los siglos XV al siglo XVII. Cuando se convirtió en uno de los centros comerciales y diplomáticos más atrayentes de Asia. Mercaderes, monjes, misioneros y aventureros llegados de lejanos países se dieron cita en esta ciudad que alcanzó el 1.000.000 de habitantes. Gemeres y birmanos no dejaron de acosarla hasta que finalmente fueron estos últimos los que la conquistaron y saquearon en 1767. Los restos de la ciudad, en su mayoría templos y estupas, ocupan un área de 15 kilómetros cuadrados y forman uno de los lugares históricos más importantes de Tailandia. O sea, aquí podemos darnos cuenta que la civilización desapareció por causa de los birmanos y a la vez desapareció, pues sus ciudades desaparecieron y se perdieron en la historia hasta que fueron vueltas a ser encontradas. Este lugar que estoy a punto de hablar pues está aquí en México y creo que muchos lo conocemos, muchos hemos hablado de él. Y también pues existe en otros lugares como lo es Tulum, que está en Quintana Roo, que se dice que son pirámides reales y otros dicen que simplemente es una atracción turística para que los citadinos, los turistas, válgame la redundancia, vayan a Cancún, a Quintana Roo, a conocer estos templos, pero se dice que son 100% reales, aunque siempre va a haber teorías. Yo creo que son reales, que son ruinas reales, pero pues nunca nos va a quedar claro. Pero en lo que es la zona de Quintana Roo, realmente hay monumentos y templos 100% reales que yo he visto con mis propios ojos, que te quedas impactado y te pones a pensar pues cómo era vivir con la civilización que se encontraba por allá. Vamos a hablar precisamente de Chichén Itzá. Esto está pues aquí en México y pues es la más majestuosa de las ciudades mayas y se halla a unos 100 kilómetros de Mérida, Yucatán. El sitio arqueológico cubre un área de 6.5 kilómetros cuadrados y cuenta con 2 zonas arquitectónicas, y la del sur que se remonta al siglo VII con construcciones del estilo Maya Puc, y la zona central construida de la llegada de los toltecas alrededor del siglo X. Entre sus edificaciones más destacadas están el castillo o pirámide de Kukulcán,
el caracol, el templo de los guerreros con sus 1000 columnas y el juego de la pelota. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de ir a Cancún, yo los invito a que vayan a un parque muy famoso que empieza con X. Ahí hacen un show nocturno donde se habla de todas las civilizaciones, de todas las culturas que ha habido en México, y se habla precisamente de la ciudad, de la cultura de Chichén Itzá, de la cultura maya precisamente, y hacen una especie o una recreación de lo que era el juego de la pelota, y es bastante intenso y bastante interesante verlo en vivo, como lo acostumbraban a hacer, y es muy 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 entretenido. Yo se lo recomiendo. Si ustedes son de otra parte del mundo y nunca han tenido la oportunidad, dense la oportunidad, dense una vuelta por Cancún y visiten ese lugar, que no voy a decir nombres porque no nos patrocinan. Si nos quieren patrocinar, ahí está el correo de contacto en nuestro Instagram. Ahora vamos con Knossos en Grecia. Y a principios del siglo XX, el británico Arthur Evans descubrió al mundo una sofisticada y rica cultura. Knossos fue la ciudad más importante de la civilización minoica, que alcanzó su máximo esplendor hacia 1600 a.C. En Knossos se destaca el impresionante palacio, un monumento de 17.000 metros cuadrados con más de 1.500 habitaciones, edificios, pasadizos y túneles. Hoy es posible imaginar cómo lucía aquel palacio gracias a la restauración que realizó el mismo Arthur Evans en 1900, y él creía que Knossos era el laberinto donde el legendario rey Minos encerró a su terrible hijastro, el Minotauro. Esto es todo lo que es la cultura griega, todo lo que se habla en griega de Grecia, de Hércules, de los minotauros, de Minos, etcétera, etcétera. Son cosas que realmente se me hacen sumamente increíbles y sumamente, pues, interesantes. Ahora vamos a hablar de Mérida, España. Augusta Emérita, la gran ciudad de la antigua Hispania, estaba destinada a ser capital de la nueva provincia de Lusitania, y por ello fue concebida como una esplendorosa urbe de 80 hectáreas de superficie, rodeada por una muralla con torrones, de lo que todavía quedan algunos tramos. El visitante deambula hoy por Mérida entre columnas, miliarios, mosaicos, edificios del foro, etc. Uno de los que más impresiona es el templo de Diana, levantado donde estaba el foro, y la confluencia del Cardo Máximo y el Decumano, que ha llegado a nuestros días casi intacto. Pero sin duda la estrella de Augusta Emérita es el conjunto formado por el teatro, terminado en el año 135 y con un aforo de 5.500 espectadores, y el anfiteatro, que fue en el año 8 a.C. O sea, imagínense todo lo que tenía esta ciudad, o todo lo que tiene. Creo que todavía se puede ir a visitar las ruinas, y realmente es bastante impactante para mí imaginarme, pues, vivir en la época, estar en la época, las vestimentas, las ciudades, las ruinas. Wow, qué increíble, y a la vez qué terrorífico debió haber sido estar ahí sin todos los avances que hoy tenemos, sin saber tantas cosas. Hemos progresado mucho como humanidad, y realmente es muy muy interesante. Vamos ahora, por último, por así decirlo, con una de las ciudades que desapareció, pero que se ha encontrado antes de llegar al último punto, que es la ciudad perdida más misteriosa al día de hoy. Pero estamos hablando ahorita de Roma, Italia. Así es, Roma pues es una ciudad que realmente está perdida en el tiempo, por así decirlo, aunque al día de hoy se siga habitando, pues las ruinas, los monumentos, es algo que también es bastante impresionante. Un viaje por las grandes ciudades históricas del mundo no tendría sentido sin la eterna Roma. Hoy los restos de la antigua capital del imperio se visitan en una ruta que transita por la ciudad moderna, y el magnífico Coliseo, que fue en el año 71 después de Cristo, los foros, baños y catacumbas siguen impresionando, sobre todo si se contemplan en su conjunto desde colinas cercanas como la del Platino. Con un poco de imaginación, las basílicas vuelven a erguirse, los templos se llenan de ofrendas, el Senado resuena de voces y los soldados desfilan por la empedrada Vía Sacra. O sea,
Yo no he tenido la oportunidad de ir a Roma, pero las personas que han estado ahí, hay muchas que me dicen que realmente no vale la pena, que realmente no está tan interesante como lo dicen, o que simplemente no costea visitarlo. Pero hay otras personas que me dicen, oye, esto está increíble, tienes que ir, no te lo puedes perder. Entonces yo creo que voy a ir a Roma a conocer las famosas ruinas, a conocer la ciudad perdida de Roma y ver todo esto, las catacumbas, los monumentos, que tiene que ser algo increíble. Y ahora sí llegamos al final, y creo que todos lo esperaban, creo que ya se imaginaban de qué íbamos a hablar. Pues sí, de la ciudad perdida de Atlantis, la Atlántida, que se dice que la Atlántida está precisamente donde se encuentra el famoso Triángulo de las Bermudas, y que la Atlántida está hundida ahí. Es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeos y Critas, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Es ubicada más allá de las columnas de Hércules y se le describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y en una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. Aquí es donde les digo que supuestamente se dice que está por el Triángulo de las Bermudas, otros dicen que no, o sea, hay tantas teorías, pero lo que sí es real es que no se ha encontrado rastro de la Atlántida, y muchas personas dicen que se sigue habitando aunque esté hundida, otras personas dicen que ahí se encuentra el Santo Grial. Son tantas cosas que nos dejan pensando qué es la realidad, qué nos ocultan, qué no nos ocultan, qué se ha encontrado, qué pasó hace tanto tiempo. Y yo por eso me gusta siempre hablar de estos temas con ustedes, porque me gusta que ustedes también me digan, oye Jerry, yo creo que esto sucede. Entonces si ustedes también quieren dejar su opinión, escríbanlo aquí abajo en los comentarios con toda la confianza. Me gusta leerlos, me gusta saber qué piensan y siempre buscamos mejorar. Llegamos al final de este episodio número 15 de La Locomotora. Gracias por su apoyo, gracias por habernos acompañado, gracias por la espera después de casi un mes de ausencia. Regresamos con toda la temporada número 1, seguimos en la temporada número 1 de La Locomotora. Entonces compartan con sus amigos, no olviden por favor seguirnos en Instagram, estamos como la.locomotora.podcast. También me pueden seguir a mí, yo soy Jerry Cavazo 07 en Instagram, en Facebook estamos como La Locomotora. Igual, si nos estás escuchando en Spotify, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que estamos como La Locomotora Podcast. Ustedes nos pueden buscar ahí en YouTube, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Y si nos estás viendo en YouTube y a veces no puedes ver el programa cuando sale, también estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Y ahí de igual forma nos puedes encontrar como La Locomotora Podcast. Gracias por su apoyo, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Compartan con sus amigos, vamos a hacer crecer esta comunidad, vamos a llegar, es más, les pongo un reto. Vamos a llegar a los 1000 suscriptores antes de diciembre. Espero me puedan ayudar con eso. Así que compartan con sus amigos, vamos a hacer crecer esta comunidad cada vez más grande y seguimos con todos los temas. También no se olviden unirse al grupo oficial de La Locomotora, que es Los Pasajeros de La Locomotora, ya que ahí voy a estar preguntándoles cuando hagamos la sección de anécdotas, pues sus anécdotas más terroríficas o misteriosas que han tenido a lo largo de su experiencia en ciertos puntos, en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Gracias, yo soy Jerry Cavazos, esto fue La Locomotora, estoy muy feliz de haber estado de vuelta con ustedes y nos escuchamos en un nuevo episodio de La Locomotora. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.